Muy buenas tardes compañeros, mi nombre es Arturo Chiquito y hoy voy a hablar de la morfología del robot. Tenemos las transmisiones y los reductores. Las transmisiones son elementos encargados de transmitir el movimiento desde los actuadores hasta las articulaciones, mientras que los reductores son los encargados de adaptar el par y la velocidad de la salida del actuador a los valores adecuados para el movimiento de los elementos del robot. Al moverse el robot con velocidades elevadas, se debe reducir su momento de inercia. Esta se procura que se ubique en los actuadores lo más cerca posible de la base. Esto obliga a utilizar sistemas de transmisión que trasladen el movimiento hasta las articulaciones, especialmente a las situadas al extremo del robot. También hay que tener en cuenta que el sistema de transmisión sea capaz de soportar un funcionamiento continuo a un par elevado y a ser posible entre grandes distancias. Los reductores, que a diferencia de los actuadores, sí existen determinados sistemas usados de manera preferente en los robots industriales. Esto se debe a la exigencia de trabajo muy restrictivo. Se buscan reductores de bajo peso, tamaño reducido y bajo rozamiento, que al mismo tiempo sean capaces de realizar una reducción elevada de velocidad y también minimizar su momento de inercia. Por tal motivo, tienen una velocidad máxima centrada admisible, que como regla general aumenta a medida que disminuye el tamaño del motor. También existe una limitación en cuanto al par de salida nominal permisible, que depende del par de entrada y de la relación de transmisión a través de la relación, donde tenemos el par de entrada-salida por la nominal T1 multiplicada por la velocidad de entrada dividida por la velocidad de salida. Como reductor más conocido tenemos el ciclo, que se basa en el movimiento cicloidal de un disco de curvas movidas por una excéntrica solidaria al árbol de entrada. Por cada revolución de la excéntrica, el disco de curvas avanza una saliente, rodando sobre los rodillos exteriores. Ahora vamos a hablar de los actuadores. Los actuadores se dividen en tres: neumáticos, hidráulicos y electrónicos. Voy a hablarles de los neumáticos. En ellos, la fuente de energía es aire a presión entre 5 a 10 bar y existen dos tipos de actuadores neumáticos: los cilíndricos y los motores. Los cilindros neumáticos pueden ser de simple efecto o de doble efecto. En los primeros, el simple efecto, el aire que entra por un canal empuja el pistón o el émbolo y el retorno es accionado por un muelle o un resorte. Mientras que en el de doble efecto, por cada canal, entrada y salida, el pistón o émbolo va a ir entrando o saliendo, depende del accionamiento. Normalmente estos cilindros neumáticos solamente se persigue el posicionamiento y no el posicionamiento continuo. No obstante, existen sistemas en los cuales sí aplica esta, pero no son muy usados debido a su costo y a que no resultan ser muy competitivos. Los motores neumáticos se consigue por medio de la rotación de un eje a presión del aire. Existen dos tipos: los de aletas rotativas y los de pistones axiales. Los primeros compartidos giran a través del aire a presión formado por dos aletas y gracias al giro obtienen un compartimiento de mayor volumen, mientras que los pistones axiales tienen un eje de giro solidario y un tambor que se ve obligado a girar por las fuerzas que ejercen los cilindros.
Siempre hay que tener en cuenta que el empleo de algún robot de accionamiento neumático deberá disponer de una instalación de aire comprimido. Pese a esto, la mayoría de las empresas sí tienen su cuarto de instalación neumática. Los actuadores hidráulicos no se diferencian mucho de los neumáticos, pero ellos usan aceites minerales a presión comprendida entre los 50 a 100 bar y a veces llegando a superar los 300 bar. Sin embargo, las características del fluido marcan una diferencia con los neumáticos, ya que usan aceites considerablemente menor al aire y la presión obtenida en este caso es mayor. Las ventajas de los actuadores hidráulicos es que presentan cierta estabilidad frente a cargas estáticas. Es destacable su elevada capacidad de carga, así como sus características de autolubricación y robustez. Mientras que la desventaja es más complicada esta instalación que la necesaria para los actuadores eléctricos y neumáticos, necesitando equipos de filtrado de partículas, eliminación de aire, sistemas de refrigeración y unidades de control de distribución. Entre los accionamientos hidráulicos, el robot más conocido es el Unimate 2000 y 4000, con capacidades de cargas entre 70 y 205 kilogramos respectivamente. Muchas gracias. Buen día, ingenieros. Les voy a hablar sobre la morfología del robot con mi tema actuadores eléctricos. Las características de control, sencillez y precisión de los accionamientos eléctricos ha hecho que sean los más usados en los robots industriales actualmente. Dentro de ellos podemos ver que se distingue de tres tipos diferentes, como son motores de corriente continua, motores de corriente alterna y motores de paso. Motores de corriente continua, o también llamados DC, son los más usados debido a la facilidad de control que poseen. Los motores DC están constituidos por dos emanados internos, como que son el inductor e inducido, que se alimenta con corriente DC. El inductor también es denominado emanado de excitación. Está situado en el estator y tiene un campo magnético de dirección fija. El inductivo, situado en el rotor, hace girar al mismo debido a la fuerza de Lorentz, que aparece como combinación de la corriente que circula por él. Podemos ver dos diagramas de bloques que tenemos aquí, pero en diferenciación de una de la otra, el control por inducido es el que se utiliza para la aplicación de control en lo que son los robots. Tenemos el otro tema que son motores de paso a paso. No son considerados como accionamientos industriales, por el simple hecho que a los pares que poseen están hechos de una forma muy pequeña y los pasos entre posiciones consecutivas eran muy grandes. En este tipo de motores existen tres tipos de imanes permanentes que poseen una polarización magnética de forma constante, de reluctancia variable, que el rotor está formado por un material ferromagnético que facilita la orientación de las líneas de fuerza del campo magnético, y los híbridos, como si bien sabemos, tienen la combinación entre los dos tipos mencionados anteriormente. Tenemos también como tema lo que es motores de corriente alterna o AC. En este vemos que es un tipo de motor que no ha tenido la aplicación en el campo de la robótica como debería ser hace años por su tipo de complejidad en el uso. Pero si bien es cierto, mejoró con las máquinas síncronas, que son competidoras a los motores de corriente continua. Esto se debe principalmente a los tres factores: la construcción de rotores sin escobillas, el uso de convertidores estáticos que permiten variar la frecuencia con facilidad y precisión, y el empleo de la microelectrónica que permite una gran capacidad de control. Muchas gracias. Los sensores internos. Para que un robot efectúe las acciones con precisión, velocidad e inteligencia, requiere de una autoevaluación de la posición de sus articulaciones. Están los sensores de presencia, los sensores de posición, los sensores de velocidad. En los de presencia están los inductivos, capacitivos, efecto Hall, celular rig, óptico, ultrasonido y de contacto. Los de posición están los digitales y analógicos.
los digitales están los sincro, los inductoxing, los LVDT. En cambio, los de posición analógicos están los encoders absolutos, los encoders incrementales, los de regla óptica. Y los sensores de velocidad está el taco generatriz. Los de posición. Si se requiere control de posición angular, se emplean fundamentalmente los encoders o resolvers. Los potenciómetros se los utiliza para los robots educacionales. Los codificadores angulares de posición. En ellos existe un problema en el cual no se sabe si en un momento dado se está realizando un giro en un sentido o en otro. Su solución consiste en disponer de otra franja de marcas desplazada de la anterior, de manera que el tren de pulsos que con ella se genere esté desplazado a 90 grados eléctricos con respecto al generado por la primera franja. Los encoders absolutos. No es necesario ningún contador para detectar el sentido de giro, porque cada posición es codificada de forma absoluta. Su resolución es fija, dada por el número de anillos que posee el disco grabado, van desde 256 a 524.288 posiciones distintas. Su desventaja, que debido a la gran precisión que se debe tener en su fabricación, la contaminación ambiental puede ser una fuente de interferencia en la transmisión óptica. Son dispositivos sensibles a golpes y vibraciones. Como pueden ver en la tabla, el mejor sensor es el resolver, por su buena robustez mecánica, buen rango dinámico, buena resolución y buena estabilidad térmica. Los sensores lineales de posición LVT e inductoxing tienen infinita resolución, poco rozamiento y alta repetibilidad. Presenta una alta linealidad, gran sensibilidad y una respuesta dinámica elevada, que puede ser aplicada únicamente en la medición de pequeños desplazamientos. Los sensores de velocidad es necesario para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot. Los de presencia, que es capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio de acción determinado. En la robótica se lo utiliza como auxiliares de los detectores de posición. Los inductivos, que permiten detectar la presencia o contar el número de objetos metálicos sin necesidad de contacto. En cambio, los capacitivos lo detectan sin seres metálicos. Presentan problemas de trabajo en condiciones húmedas y puestas tierras defectuosas. Los sensores basados en efecto Hall detectan la presencia de objetos ferromagnéticos por la deformación que estos provocan sobre un campo magnético. En cambio, los detectores ópticos pueden detectar la reflexión del rayo de luz procedente del emisor sobre el objeto. Gracias. Saludos a todos, mi nombre es Johnny Suárez y les voy a hablar sobre los sensores internos. Para conseguir que un robot realice su tarea con la adecuada precisión, velocidad e inteligencia, será preciso que tenga conocimiento tanto de su propio estado como del estado de su entorno. La información relacionada con su estado la consigue con los denominados sensores internos, los cuales se dividen en sensores de posición, sensores de velocidad y sensores de presencia. Entre los sensores de posición tenemos analógicos y digitales. Los analógicos se dividen en potenciómetros, resolvers, sincro, inductoxing, LVDT, y los digitales se dividen en encoders absolutos, encoders incrementales y regla óptica. Entre los de velocidad tenemos taco generatriz y los de presencia se dividen en inductivo, capacitivo, óptico, ultrasonido y contacto. Los sensores son dispositivos que permiten a un robot percibir su entorno. Un sensor es un transductor que convierte algún fenómeno físico en señal que el microprocesador del robot puede leer. La misma propiedad física puede medirse por varios sensores. En general son limitados e inexactos. La sensorización de un robot implica diversas disciplinas. Entre ellas tenemos en la electrónica un sensor de colisión. Puede detectar si pasa o no corriente. En procesamiento de señales, un micrófono puede separar. Un diseñador de robots generalmente no puede crear nuevos sensores. Esta tabla se resume en los sensores más comunes empleados para obtener información de presencia, posición y velocidad en robots industriales, explicados con más detalle, y se comentan los más significativos. Sensores de posición. Para el control de posición angular se emplean fundamentalmente los denominados encoders y resolvers. Los potenciómetros dan bajas prestaciones, por lo que no se emplean salvo en contadas ocasiones. Pueden ser estos robots educacionales, ejes de poca importancia.
codificadores angulares y de posición encoders. Los codificadores ópticos o encoders incrementales constan en su forma más simple de un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistantes entre sí, de un sistema de iluminación que el haz de luz colimada de forma correcta y de un elemento fotorreceptor. El eje cuya posición se requiere medir va acoplado al disco transparente. Con esta disposición, la medida que el eje gire, se irán generando pulsos en el receptor cada vez que la luz atraviese cada marca, llevando a una cuenta estos pulsos, poder comenzar a contar tras separarse de una caída de tensión. La resolución de este tipo de sensores depende directamente del número de marcas que se pueden poner. Aquí tenemos un transformador diferencial de variación lineal. Aquí tenemos el funcionamiento de un codificador óptico incremental. Ahora tenemos los sensores de velocidad. Miden la velocidad, generalmente angular. La captación de la velocidad se hace necesariamente para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores del robot. La información de la velocidad del movimiento de cada actuador que tras el reductor es de giro de la articulación. Se realimenta normalmente a un bucle de control analógico implementado en el propio accionador del elemento motor. No obstante, en ocasiones en las que el sistema de control del robot lo exija, la velocidad de giro de cada actuador es llevada hasta la unidad de control del robot. Normalmente, y puesto que el bucle de control de velocidad es analógico, el captador usado es un taco generatriz que proporciona una tensión proporcional a la velocidad de giro en su eje. Valores típicos pueden ser 10 milivoltios por revolución por minuto. Entre ellos tenemos eléctricos. Eléctricos son un dínamo, una bobina que gira perpendicularmente a un campo magnético. Se genera tensión proporcional a la velocidad de giro, varios nombres: tacogenerador, tacómetro, tacodínamo, etc. Y los ópticos usan los sensores de posición derivando para calcular la velocidad. Aquí tenemos el ejemplo de un sensor de velocidad. La captación de la velocidad se hace necesaria para mejorar el comportamiento dinámico de los actuadores. Luego tenemos los sensores de presencia. Este tipo de sensor es capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de un radio de acción determinado. Esta detección se puede hacer en contacto con el objeto. En el segundo caso, utilizan diferentes principios físicos para detectar la presencia, dando lugares a los diferentes tipos de captadores. En el caso de la detección con contacto, se trata siempre de un interruptor, normalmente abierto o normalmente cerrado, según interese, actuando mecánicamente a través de su vástago u otro dispositivo. Los detectores de presencia se utilizan en robótica principalmente como auxiliares de los detectores de posición para indicar los límites del movimiento de las articulaciones y permitir localizar la posición de referencia de cero de estos en el caso de que sean incrementales. Morfología del robot. La morfología del robot hace referencia a los elementos constructivos que forman parte del mismo. El robot está formado por los siguientes subsistemas: estructura mecánica, sistema de transmisión, actuadores, sensores, sistema de control, sistema de interacción con el usuario. Elementos terminales. Los elementos terminales, también llamados efectores finales, son los encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Pueden ser tanto elementos de aprehensión como herramientas. Si bien un mismo robot industrial es, dentro de unos límites lógicos, versátil y readaptable a una gran variedad de aplicaciones, no ocurre así con los elementos terminales, que son en muchos casos específicamente diseñados para cada tipo de trabajo. Se puede establecer una clasificación de los elementos terminales, atendiendo así si se trata de un elemento de sujeción o de una herramienta. Función: encargados de interaccionar directamente con el entorno del robot. Características:
proporcionan mayor versatilidad al robot, son independientes del robot, específicamente diseñados para cada tipo de robot. Puede llegar a alcanzar hasta el 30% del coste. Fabricantes independientes a los constructores del brazo robot. Clasificación, sujeción, pinzas, ventosas, electroimanes, etc. Operación, soldadura, corte, pintura, etc. Elementos de sujeción. Se utilizan para agarrar y sostener los objetos y suelen denominar pinzas. Se distingue entre las que utilizan dispositivos de agarre mecánico y las que utilizan algún tipo de dispositivo, como ventosas, pinzas magnéticas, adhesivas, ganchos, etc. En la elección o diseño de una pinza se ha de tener en cuenta diversos factores, entre los que afectan al tipo de objeto y de manipulación a realizar destacan el peso, la forma, el tamaño del objeto y la fuerza que es necesario para ejercer y mantener para sujetarlo. Entre los parámetros de la pinza cabe destacar su peso, dado que afecta a la inercia del robot, el equipo de accionamiento y la capacidad de control. Elementos de sujeción: pinzas de presión, desplazamiento angular y lineal, accionamiento neumático o eléctrico, uso, transporte y manipulación de piezas sobre las que no importe presionar. Tenemos pinza de enganche, accionamiento neumático o eléctrico, uso, piezas de grandes dimensiones o sobre las que no se puede ejercer presión. Tenemos ventosas de vacío, accionamiento neumático, uso, cuerpos con superficie lisa, poco porosa, como cristal y plástico. Tenemos electroimán, accionamiento eléctrico, uso, piezas ferromagnéticas. Los elementos de sujeción, las pinzas, suelen situar sensores para detectar el estado de la misma, abierto o cerrado. Se puede incorporar a la pinza otro tipo de sensor para controlar el estado de la pieza, sistema de visión que proporcionen datos geométricos de los objetos, detectores de proximidad, sensores fuerza par, etc. Pinzas de agarre. Su función es agarrar y sostener objetos para su transporte. Dispositivo de agarre, mecánico, ventosa, adhesivo, gancho. Especificaciones: peso, forma y tamaño del objeto, fuerza necesaria, peso de la pinza y necesidad de sensores. Tenemos pinza neumática paralela, pinza neumática de 3 dedos, pinza neumática angular, pinzas especiales, pinza ventosa y pinzas especiales con ventosa, a su vez pinzas de agarre neumático. Pinzas de operación. Su función es realizar modificaciones sobre los objetos, aplicaciones, pintura, pistola, soldadura al arco por puntos, corte, sierra, láser, chorro de agua a presión, mecanizado, perfilar, pulir, atornillar, eliminar rebabas. Característica: herramienta fija, como diseño específico para cada aplicación. Herramienta móvil, hace falta cambiador automático de herramientas y alta sensorización, posición y esfuerzos. Tenemos corte por chorro de agua a presión, taladrado con robot, devastado con robot. Pinzas de montaje, función: inserción de piezas, aplicaciones, ensamblado, medición y verificación. Característica: elevada precisión de posicionamiento, necesidad de preparación de las piezas a insertar, alta sensorización, acomodación de la pieza, pasiva, como elemento elástico entre la muñeca y el elemento terminal del robot, y activa, corrección de la posición del robot. Las herramientas terminales. En muchas aplicaciones, el robot ha de realizar operaciones que no consisten en manipular objetos, sino que implican el uso de una herramienta. El tipo de herramienta con que puede dotarse a un robot es muy amplio. Normalmente, la herramienta está fijada rígidamente al extremo del robot, aunque en ocasiones se dota de un dispositivo de cambio automático, que permita al robot usar diferentes herramientas durante su tarea. Como conclusión, los diferentes elementos terminales de un brazo robot sirven para tener eficiencia y precisión en la elaboración de un producto, ya que si lo realiza una persona, existe un gran margen de error comparado con la precisión que puede realizar un brazo de robot industrial.
La utilización de las herramientas terminales de los brazos industriales ayuda a reducir riesgo laboral en los trabajadores, especialmente en actividades que manejen cortes con láser, elementos que no pueden tener gran porcentaje de humedad, como lo son la creación de electrónicos de medicina. Gracias.